En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein terminó la reunión dando el rezo a Loco, y volviendo al club del tarot un cliente desconocido pide sus servicios de adivinación. Continuamos con Capítulo 63, Interpretación de sueños. Klein avanzó unos pasos y vio al cliente. Estaba vestido con un traje negro formal y un sombrero de copa partido a la mitad. Sostenía un bastón de madera con incrustaciones de oro y su cabello corto y rubio brillaba a los lados. Su nariz era aguileña como el pico de un halcón. El prometido de Anna. El Joyce Meyer que pasó por una terrible experiencia. Klein, que lo había visto en la adivinación de sus sueños, inmediatamente lo saludó con una sonrisa. «Buenas tardes, señor Meyer». «Buenas tardes, señor Moretti». Joyce se quitó el sombrero y saludó con una reverencia. «Gracias por el consejo que le diste a Anna. Ella no puede dejar de elogiar lo milagroso que eres». Klein se rió entre dientes y dijo, «No cambié nada. Deberías agradecerte a ti mismo». Sin su determinación y su esperanza de un mañana mejor, no habría podido superar semejante prueba. Después del intercambio de cortesías, Klein no pudo evitar satirizar interiormente. ¿Esto cuenta como lamebotas profesional mutuo? Honestamente, todavía encuentro que regresar con vida es un sueño. Todavía no puedo creer que sobreviví oleada tras oleada de terribles experiencias. Joyce negó con la cabeza con nostalgia. Sin esperar la respuesta de Klein, preguntó con curiosidad, ¿sabías quién era yo en el momento en que me viste? ¿Fue por mi nariz única o porque adivinaste que te visitaría? Tenía tu información detallada. Eso es suficiente para un vidente, respondió Klein vagamente, comportándose como lo haría un charlatán. Joyce estaba realmente atónito. Más de 10 segundos después, esbozó una sonrisa. Señor Moretti, deseo solicitarte una adivinación. En el momento en que terminó su oración, de repente se dio cuenta de algo. El señor Klein Moretti se había referido a sí mismo como un vidente, no como un adivino. Un vidente. Muy bien, vayamos a Topaz. Klein hizo un gesto. En ese momento, sintió como si debería haber usado una larga túnica negra. Trató de mantener sus palabras al mínimo para acentuar la mística de un vidente. Joyce Meyer cerró la puerta detrás de él después de entrar a la sala de adivinación. Mientras observaba su entorno, Klein aprovechó la oportunidad para tocar su glabela 2 veces y activó su visión espiritual. Joyce se sentó y dejó su bastón a su lado. Se puso su pajarita negra y dijo con voz ronca, «Señor Moretti, deseo que interpretes mi sueño». Interpretación de sueños. Klein actuó como si estuviera dentro de sus expectativas, pero simplemente estaba pidiendo confirmación. Vio que los colores que representaban la salud de Joyce eran apagados, pero ninguno de ellos significaba una enfermedad inminente. Los colores que simbolizan sus emociones eran predominantemente azules, y su oscuridad mostraba que obviamente estaba muy nervioso. Joyce asintió con seriedad. «He tenido el mismo sueño horrible todas las noches desde que el alfalfa llegó al puerto de Enmat. Sé que esto podría estar asociado con el trauma de la terrible experiencia y que debería ir a ver a un psiquiatra, pero sospecho que este no es un sueño ordinario. Un sueño normal definitivamente tendría algunos detalles que son diferentes incluso si se repiten todas las noches, pero este sueño es, al menos, constante en las partes que puedo recordar. Para un vidente, este tipo de sueños se ven como revelaciones dadas por lo divino», dijo Klein, mitad consolador y mitad explicativo. «¿Puedes describirme el sueño?» Joyce apretó los puños y se acercó. Pensó profundamente por un momento antes de decir, «Soñé que caía del alfalfa al océano. El océano estaba rojo oscuro, como si estuviera lleno de sangre podrida. Mientras caía, una persona en el bote me agarró. No pude identificarlo, pero sé que era muy fuerte. Y también estaba agarrando a una persona en un intento por evitar que cayera al mar. Yo conozco a esa persona. Fue un pasajero de El Alfalfa, Johnny Kim. Debido a su peso y su lucha, no pude soportar el peso y solo pude soltar mis manos y verlo ser devorado por el mar de sangre. En ese momento, la persona que estaba encima de mí también soltó su mano. Agité los brazos, esperando agarrarme de algo, pero no había nada. Solo pude caer en picado rápidamente. Entonces me despierto horrorizado, el sudor me cubre la espalda y la frente. Klein se tocó la frente y la golpeó suavemente como si estuviera pensando. Luego organizó sus palabras y dijo, «Señor Meyer, pesadillas, pesadillas similares y pesadillas repetidas, todos estos son problemas psicológicos y tienen una fuente correspondiente.
La misma pesadilla que se repite una y otra vez es un recordatorio de su espiritualidad. También es una revelación que te ha dado lo divino. Al ver que Joyce parecía confundido, explicó, no tengas ninguna duda, la espiritualidad de una persona común también es capaz de dar recordatorios. No sé qué pasó exactamente en la alfalfa, pero puedo ver que fue una tragedia de sangre y acero. Te ha dejado un trauma profundo. Al ver a Joyce asentir levemente, Klein continuó, debes haber estado muy horrorizado, muy asustado en el barco. Es fácil para una persona perder sus habilidades de observación cuando se siente abrumado por emociones tan intensas, por lo tanto, faltan señales que no deberían haberse perdido. Esto no significa que no hayas visto esas señales, pero las has ignorado, ¿entiendes? Ignorado. En tu subconsciente, en tu espiritualidad, los detalles que te has perdido están presentes de todos modos. Si lo que apunta el detalle es lo suficientemente importante, entonces tu espiritualidad te lo recordará en forma de sueño. Anteriormente, tuve un caso similar de ignorar un sentimiento, solo para luego darme cuenta de que el diario estaba con Ray Bieber. Pero era más sensible y tenía una espiritualidad más fuerte. También tenía más conocimiento sobre misticismo y, por lo tanto, podía hacer una deducción más rápidamente. Klein se detuvo unos segundos y miró a Joyce Meyer a los ojos. El señor Johnny Skim, a quien dejaste caer en el mar de sangre, te pidió algo en el barco, pero finalmente no pudo escapar de su destino. Joyce movió su cuerpo de forma antinatural. Abrió la boca varias veces antes de responder. Sí, pero no lo compadezco. Quizás dentro de unos días o una semana, verá en los periódicos lo cruel y malvado que era. Violó y asesinó al menos a 3 mujeres y arrojó a un bebé al mar embravecido. También dirigió a un grupo de salvajes que habían perdido su racionalidad y masacraron brutalmente a los pasajeros y la tripulación del barco. Era intrigante, fuerte y malvado. No me atreví ni pude detenerlo. Solo hubiera perdido mi vida. No dudo de lo que hizo, dijo Klein, dejando en claro su postura. Luego explicó, pero tu sueño me dice que te sientes arrepentido. Cree que no debería haber soltado su mano en ese entonces. Ya que crees que matarlo fue un acto de justicia, entonces ¿por qué sientes arrepentimiento y lástima por eso, tanto como para tener sueños recurrentes de que suelta su mano? Yo tampoco lo sé. Joyce negó con la cabeza, confundido. Klein cruzó las manos y se lo puso debajo de la barbilla. Intentó analizar la situación. Al incorporar lo que acabo de describir, parece que se han perdido ciertos detalles. Por ejemplo, cualquier cosa que mencione Johnny Skim, el contenido de su súplica, la forma en que se presentó, etc. No puedo recordar el incidente por ti, así que piénsalo detenidamente. No hay nada. Todo lo que podía decir en ese entonces era, perdóname, me rindo. Joyce murmuró con perplejidad. Klein no sabía exactamente qué sucedió, por lo que solo pudo guiarlo en función de lo que entendió del sueño. Quizás sentiste que Johnny Skim era más útil vivo, que podía probar algo o explicar algo. Joyce frunció el ceño. Pasó un tiempo antes de que dijera, quizás, todavía encuentro que el conflicto que surgió en la alfalfa sucedió demasiado repentinamente y se volvió intenso demasiado rápido. Era como si la maldad pasiva en el corazón de todos estallara incontrolablemente. Era demasiado anormal, muy anormal. Quizás quería interrogar a Johnny Skim porque actuó como si estuviera poseído por el diablo en primer lugar. Klein de repente tuvo un golpe de inspiración después de escuchar la descripción de ensueño de Joyce. Hablaba misteriosamente con un tono exclusivo del charlatán. No, esa no es la única razón. ¿Qué? Joyce pareció sorprendido. Klein cruzó las manos y levantó la barbilla. Miró directamente a los ojos de Joyce y dijo con un tono lento pero contundente. No solo encontraste el asunto anormal, sino que también viste algunas cosas que ignoraste. Y juntar estas cosas que ignoraste resulta en una conclusión aterradora. Tu espiritualidad te está diciendo que hay alguien que debería estar bajo la más alta sospecha. Y esa persona es la que te agarró pero finalmente soltó su mano en el sueño. No sospecha de él subconscientemente y, por lo tanto, no puede identificarlo. Él es tu socio. Una vez tuvo control sobre tu destino, o tal vez, incluso te salvó antes. Joyce se echó hacia atrás de repente, golpeando el respaldo de la silla con un ruido sordo. Su frente se llenó lentamente de sudor, sus ojos se llenaron de confusión. Yo, lo entiendo. Joyce de repente se puso de pie ruidosamente, causando que su silla se tambaleara y casi se caiga. El señor Tris,
Usó toda la energía en él para pronunciar el nombre. Era un niño amistoso y tímido de rostro redondo. Fue el héroe que salvó a los supervivientes. Klein no interrumpió los pensamientos de Joyce. Se inclinó un poco hacia atrás y esperó. La expresión de Joyce cambió varias veces, volviendo finalmente a la normalidad, una normalidad que tenía un poco de palidez. Reveló una sonrisa triste. Entiendo ahora. Gracias por interpretar mi sueño. Tal vez sea hora de que haga un viaje a la comisaría. Sacó su billetera de cuero y sacó un billete de un soli. No creo que el dinero pueda representar completamente tu valor y solo puedo darte el precio que pediste. Esto es para ti. Joyce acercó la nota a Klein. No me habría importado si me hubieras dado 10 libras. Un soli, seguro que eres como tu prometida. Klein mantuvo su misteriosa vibra de charlatán y no dijo nada, sonriendo mientras tomaba la nota. Joyce respiró hondo, se puso el sombrero y se giró para caminar hacia la puerta. Mientras abría la puerta, de repente se giró y dijo con sinceridad: «Gracias, maestro Moretti». ¿Maestro? Klein se rió para sí mismo. Vio cómo Joyce salía de la sala de adivinación y se decía a sí mismo en silencio: «Lo que sea que pasó en la alfalfa parece extraordinario. Si tan solo estuviera aquí el capitán, podría entender todo lo que sucedió en los sueños de Joyce Mayer». Martes al amanecer. Backlund, barrio Emperatriz. Audrey, que se despertó temprano, llamó a su perdiguero dorado Susie. Dijo con un tono serio: «Susie, ahora también eres un villande. Somos de la misma clase». No, lo que quiero decir es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Vigila la puerta más tarde y no dejes que nadie me moleste. Tengo que realizar un ritual». Susie miró a su dueña y meneó la cola con exasperación. Capítulo 64. Instigador. Después de instruir a su perdiguero dorado, Susie, Audrey caminó alrededor, aparentemente preocupada. Ella también no estaba segura de si la magia ritualista resultaría en algo extraño. «Hagamos esto». Sus ojos se volvieron tranquilos mientras usaba su estado como espectadora para ver el proceso imaginado. Pronto, llegó a un nuevo arreglo. Audrey abrió la puerta de su dormitorio y le dijo a Susie: «Susie, siéntate aquí. Si Annie y el resto intentan irrumpir, vaya inmediatamente al baño para informarme». Para evitar accidentes, su sirvienta personal tenía la llave para abrir la puerta. Susie la miró enigmáticamente y movió la cola 3 veces. «Muy bien. Te dejaré elegir lo que quieras para el almuerzo hoy». Audrey apretó el puño con suavidad. Después de exhortar a Susie, entró al baño. La bañera cuadrada medía de 3 a 4 metros de lado. Había agua clara ondulando suavemente en el vapor que emanaba. Fue una vista bastante soñadora. Audrey ordenó una mesa rectangular con muchas botellas colocadas sobre ella. Luego, volvió a salir y movió velas, artículos de sacrificio y una túnica blanca. Inmediatamente después de eso, cerró la puerta del baño. Con todo hecho, Audrey exhaló un suspiro de alivio y tomó una botella translúcida de color azul claro junto a las 4 velas. La botella cilíndrica brillaba soñadora bajo la luz. En él estaban los aceites esenciales que había destilado de una mezcla ayer. Como aficionada al misticismo, no le faltaron las investigaciones sobre estos elementos. Tenía muchos tipos diferentes de rocío puro, esencias florales, perfumes, aceites esenciales e incienso que ella misma preparaba en casa. Como tal, ya había terminado los preparativos iniciales de acuerdo con las instrucciones de El Loco. Flores de luna, menta dorada, flores de letargo, sidra de dedos y rosa de roca. «¡Qué mezcla tan extraña!», murmuró Audrey en voz baja. «Oh, uno tiene que limpiar su cuerpo y calmar su mente antes de participar en la magia ritual. Esta es una forma de reverencia a lo divino, al objetivo». Mientras recorría todo el proceso mentalmente, colocó el aceite esencial del ritual junto a la bañera. Extendió la mano y comenzó a desvestirse lo que vestía en casa. Trozos de su ropa de seda cayeron uno tras otro en el cesto de la ropa sucia. Audrey se recogió el pelo en un moño y comprobó la temperatura del agua con la mano. Luego, entró con cuidado en la bañera, permitiendo que su cuerpo se hundiera lentamente en el cálido abrazo del agua. «Uf». Exhaló cómodamente, encontrándose caliente por todas partes. Se sintió anormalmente relajada. «Ni siquiera quiero mover un solo dedo». Audrey se bombeó con fuerza mientras agarraba la botella translúcida de color azul claro a su lado y vertía unas gotas en el agua. Una ráfaga de fragancia se dispersó, llenando el silencio con un olor refrescante.
Audrey respiró varias veces y asintió con satisfacción. No está mal. Huele muy bien. Qué relajante. Qué cómodo. No quiero moverme en absoluto. Todo lo que deseo es quedarme aquí en silencio. Silencio, en silencio, sí, silencio. Después de perder el sentido del tiempo, Audrey de repente escuchó ladridos. Abrió los ojos en estado de shock, mirando a los lados aturdida. No tenía idea de cuando Susie abrió la puerta y entró. Estaba en cuclillas fuera de la bañera, mirándola con expresión exasperada. Mientras se frotaba las comisuras de los ojos, Audrey sintió que el agua se había enfriado bastante. ¿Me quedé dormida? Ella inconscientemente se preguntó a sí misma. Susie la miró sin ladrar ni mover la cola. Jaja, los efectos de esa botella de aceite esencial seguro que son geniales. Sí, realmente genial. Audrey rió secamente mientras explicaba con un tono alegre. Se puso de pie, tomó una toalla y, mientras se envolvía y se limpiaba el cuerpo, le dijo a la perdiguero dorado que estaba a su lado: Susie, sigue vigilando. No dejes que Annie y el resto entren. Solo cuando el perdiguero dorado se fue, ella secretamente sacó la lengua. Dejó la toalla a un lado y se puso una túnica blanca limpia. Después de cerrar la puerta del baño, Audrey recordó el ritual que había memorizado. Cogió 4 velas y las colocó en las 4 esquinas de la mesa. Una barra de pan blanco en la esquina superior izquierda, un cuenco de fideos feinapoter en la esquina superior derecha. Huele muy bien, pero hace un poco de frío. No es momento de pensar en eso. Paella en la esquina inferior izquierda y tarta desi en la parte inferior derecha. Audrey instaló seriamente el altar de acuerdo con las descripciones del loco, sacudiendo la cabeza 2 veces durante el proceso. Una vez que terminó con la preparación, dejó las 4 velas encendidas. Cogió un cuchillo de plata y lo clavó en un montón de sal gruesa. Después de narrar el encantamiento sagrado en Hermes, Audrey levantó el cuchillo con hermosos dibujos y lo colocó en una taza llena de agua clara. Después de enfocar su mente, sacó la espada sagrada, de plata, pensando en su espiritualidad para escupir y esparcirse desde su espada. La energía invisible se escuchó cuando Audrey sostuvo el cuchillo y rodeó el altar una vez. Cuando sintió que un muro de espiritualidad estaba completamente erigido a su alrededor, expulsó toda la suciedad y las distracciones del exterior. Manteniendo su estado de espectadora, evitó que su entusiasmo y alegría afectaran el ritual. Dejó el cuchillo de plata y tomó la diminuta botella de cristal azul claro y dejó caer una gota en cada vela. Sisle. Una leve fragancia emanaba cuando el cuerpo, el corazón y el alma de Audrey parecían alcanzar la tranquilidad. Respiró hondo mientras bajaba la cabeza con reverencia y comenzaba a cantar el encantamiento en Hermes. El loco que no pertenece a esta era. Tú eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris. Eres el rey de amarillo y negro que controla la buena suerte. Rezo por tu ayuda. Oro por tu amorosa gracia. Rezo para que me des un buen sueño. Flor de luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Sidra de dedos, una hierba que pertenece al sol, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Justo después de que Audrey cantara el encantamiento y esperara a reflexionar sobre el contenido de su súplica, sintió que había un revuelo dentro del muro de la espiritualidad. Vio una estrella roja oscura arremolinándose en el dorso de su mano. Su corazón dio un vuelco mientras cerraba los ojos apresuradamente y lo calmaba para suplicar sinceramente. Cuando todo terminó, inspeccionó maravillosamente su entorno, pero no encontró nada extraño. Eso es todo. Audrey frunció ligeramente las cejas mientras susurraba. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. El loco que no pertenece a esta era. En la cabina del capitán del Vengador Azul, Alger Wilson, con su bata de tormenta de viento, recitaba en silencio las 3 líneas de descripción que había escuchado en la tarde. Parecía estar intentando encontrar pistas de la identidad de la persona a través de él. Sacudió la cabeza y se puso de pie de una manera claramente molesta, pero al final no hizo nada. Alger no se sentía cómodo dentro del Vengador Azul, un antiguo barco que era una reliquia de la dinastía Tudor. Aunque ya tenía el control de la nave, tenía el presentimiento de que todavía había muchos secretos ocultos, al igual que el emperador de sangre. Por lo tanto, planeó usar la nave para probar los poderes del loco, pero no deseaba intentar la magia ritualista desconocida en la nave. Alger rumió durante unos minutos antes de dejar el camarote del capitán y subió a cubierta. Les dijo a los pocos marineros: pronto llegaremos al archipiélago de Rorstead. Estaremos anclados allí por un día.
Los marineros inmediatamente vitorearon mientras gritaban al unísono, «Gracias, excelencia». Como el barco fantasma no necesitaba marineros, había muy pocos marineros a bordo. No había necesidad de preocuparse por sus suministros, pudiendo disfrutar de alimentos frescos y agua limpia. Sin embargo, día tras día de viaje en el mar y las vistas casi interminables los agotaron física y mentalmente. Se sentía como si siempre estuvieran reprimidos y tolerando algo hasta que perdieron el control. En cuanto al archipiélago de Rorstad, era una colonia famosa en el mar de Sonia. Su negocio estaba en auge y tenían todo tipo de industrias. Simplemente no puedo esperar. Un miembro de la tripulación giró las caderas y soltó una carcajada significativa que todos los hombres entenderían. En el transporte público hacia la calle Southland, Klein, que estaba leyendo los periódicos tranquilamente, se sobresaltó de repente. Le pareció oír una voz etérea llamándolo. Murmullos sin forma resonaron en su mente mientras su frente palpitaba incontrolablemente. El contenido de la llamada que no se pudo escuchar se fue tan rápido como llegó. En solo 10 segundos, desapareció. Klein se pellizcó la frente y resistió el dolor punzante en lo profundo de su cerebro. ¿Son estos los murmullos de existencias desconocidas que mencionó el viejo Neil? ¿El resultado de haber mejorado la percepción espiritual? Los pensamientos pasaron por la mente de Klein cuando de repente vio aparecer 4 puntos negros en el dorso de su mano derecha. Eran como pequeños lunares discretos. Los 4 puntos negros que surgieron del ritual de mejora de la suerte se hundieron, atenuaron y desaparecieron rápidamente. Klein lo miró sorprendido y tuvo una suposición adicional sobre lo que acababa de suceder. ¿Justicia o el ahorcado han intentado la magia ritualista que les di? ¿Estaba bien mi línea de pensamiento? Esas 3 descripciones me han apuntado precisamente a través del misterioso espacio sobre la niebla gris, pero estoy lejos de ser lo suficientemente poderoso. No puedo escuchar el contenido de sus solicitudes. Me pregunto si la información está almacenada sobre la niebla gris. Sí, debo confirmarlo entrando esta noche. Klein se sintió un poco perturbado y agitado. Rápidamente levantó su periódico y escondió su rostro, evitando que nadie viera los cambios en su expresión. Pronto, llegó a la calle Southland y entró en la compañía de seguridad Endrina. Antes de que pudiera saludar a Rosanne, Klein vio salir al capitán Dunn Smith. Sostenía un pedazo de papel con un retrato. Eche un vistazo a esta orden de arresto interna. Un villante muy cruel y vicioso ha entrado en Tingen. Vestido con su cazadora negra, Dunn sin sombrero pasó la mirada y entregó el papel al pasar. Klein lo recibió y lo primero que entró en su visión fue un boceto de retrato. El dibujo era de un niño de cara redonda. Parecía afable con un leve toque de timidez y era bastante joven, probablemente alrededor de los 18 o 19 años. Tris, un sospechoso villante. La estimación inicial es que está en la secuencia 8 instigador y no estamos eliminando la posibilidad de que la Orden de la Teosofía esté detrás de eso. El culpable de la masacre de Alfalfa, según el testimonio de un testigo, llegó a Tingen después de dejar el puerto de Enmat. Su paradero actual es desconocido. Tris. Alfalfa. ¿En realidad es un crimen cometido por un villante? Klein recordó de repente la interpretación del sueño de ayer por la tarde y la descripción de Joyce Meyer. Inmediatamente dijo, «Capitán, conozco a uno de los testigos. Bien podría ser un testigo importante». «Lo sé. Joyce Meyer. La mente colmena de maquinaria solicitó mi ayuda anoche. Te vi en el sueño de Joyce». Muchos detalles han llevado a la confirmación de que la tragedia de Alfalfa fue el resultado de Tris. Los ojos grises de Dunn parecían imperturbables mientras se reía entre dientes. «Qué poco interesante. Capitán. Afortunadamente ayer fue mi día de descanso y no yo actuando como vidente durante las horas de trabajo». Klein satirizó. Apenas se perdió el horror de ser sorprendido escabulléndose por su superior directo. En su lugar, preguntó, ¿qué vía de secuencia es instigador? ¿Qué tipo de organización es la Orden de Teosofía? Instigar a otros a matarse entre ellos era el método que Tris usaba para eliminar los efectos secundarios de la poción o era un requisito necesario para avanzar. Dunn pensó durante unos segundos y dijo, casualmente, es hora de que aprendas la información relevante sobre villanes y las misteriosas organizaciones. El viejo Neil no debería ordenarle que siga leyendo los documentos históricos todo el tiempo. Capitán, ¿no fue la razón para contratarme ser su experto en historia? Klein no se atrevió a señalar el problema y asintió con seriedad. Bien. En pantalla dejar el playlist y el próximo video.
si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.